Un saludo a todos, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Radio Sonrisa Interior. Nuestro tema, aprendiendo a vivir sin equipaje emocional. Imagina por un momento poder soltar el sufrimiento por el pasado y vivir el resto de esta vida libre de toda carga de equipaje emocional. Para todos nosotros, precisamente eso es posible. Eso significa tú, significa yo, significa todos. T-O-D-O-S. Todos podemos aprender a vivir libres de sufrimiento emocional y de carga de dolor pasado, que se puede decir es la verdadera liberación. Vivir sin los y si tan solos, lamentaciones, toda carga de tristeza por el pasado. Porque todo eso depende de uno, porque nadie se puede meter a tu cabeza para ya sea descomponer o componer lo tuyo. Maestros y enseñanzas de ese tipo nos ayudan, nos apuntan el sendero, nos muestran cómo, pero el verdadero trabajo le corresponde a cada uno para descubrir y desarrollar por sí mismo esta nueva manera de vivir sin todo equipaje emocional. Aprender a eliminar carga emocional del pasado es una de las partes más importantes de esta enseñanza. Todos hemos pasado por momentos difíciles, decepciones, fracasos y pérdidas. Aquí aprendemos que eso es normal, pero seguir sufriendo por ellos es opcional, evitable e innecesario. La vida siempre es el momento presente. Equipaje emocional del pasado es transmitido hacia nosotros en este momento presente por medio de los pensamientos que traemos y las historias que permitimos que circulan y se repitan en nuestras mentes. Para poder lograr eliminar de nosotros y de nuestras vidas esa carga tan dañina del equipaje emocional, cada uno va a tener que trabajar sobre sus pensamientos y recuerdos. Incluso puede ser que se ocupe esfuerzo y disciplina. Probablemente vamos a ocupar disciplina, esfuerzo para lograr eliminarlo, pero es un esfuerzo que 1000 veces vale la pena. Esta vida es maravillosa cuando vivimos sin la carga del equipaje emocional del pasado y el temor por el futuro y los sentimientos que eso produce. Aprendemos a eliminar la carga emocional, el equipaje. Por el futuro lo eliminamos con las palabras: voy a saber manejar eso. Entonces, si viene a tu mente un pensamiento, pero ¿qué tal si sucede eso? Tú tienes la respuesta: voy a saber cómo manejarlo. Pero ¿y si sucede eso? Otra vez lo mismo: voy a saber cómo manejarlo. Esa es la manera de eliminar tanta preocupación excesiva por el futuro. En cuanto al pasado, pues requiere examinar, observar y eliminar los pensamientos que producen la carga emocional. Por eso practicamos la observación de la actividad mental, que es la única manera de darnos cuenta cuáles son los pensamientos que acostumbramos traer. Antes de ser el observador de la actividad mental, mucha de nuestra actividad mental era inconsciente.
no son pensamientos que escogimos tener o tomamos una decisión por tener, sino inconscientemente nos llegaban. Aunque era inconsciente, nos afectaba de manera real. Con la autoobservación nos damos cuenta cuáles son las historias y pensamientos que regularmente circulan en nuestras mentes. Y para empezar a eliminarlos, los que nos hacen daño, primeramente tenemos que observarlos y reconocer que los traemos. En la vida iluminada dejamos de hacernos daño a nosotros mismos. Tomamos una decisión tajante: no más permitir que pensamientos me hagan daño en este maravilloso presente. Sobre todo cuando son pensamientos del pasado, pensamientos de cosas que ya no se pueden cambiar, ni modificar, ni mejorar. No tiene caso seguir permitiendo que eso nos afecta en el aquí y ahora. Para empezar a eliminar los que nos hacen daño, primero tenemos que observarlos, reconocer que los traemos y tomar la decisión de no permitir que nos sigan haciendo daño. Una parte importante de eso es hacerlo inconsciente, consciente. Para hacer eso necesitamos vivir en constante vigilancia de la actividad mental, que es el único lugar donde ocurre el sufrimiento emocional. No solamente es importante observar el sufrimiento en nosotros, es también necesario entender que podemos eliminarlo y evitar que vuelva a nuestras vidas. En pocas palabras, hacer algo referente a ese sufrimiento que teníamos. El dolor es una parte normal e inevitable de la vida. Pero aquí aprendemos a que el dolor, que sea algo breve, algo que no prolongamos con pensamientos, algo que no amplificamos con resistencia, con el no. Aceptamos que el dolor es una parte normal de esta vida, pero lo que procuramos es evitar prolongarlo con los pensamientos y amplificarlo con la resistencia, con el no. De lo contrario, el sufrimiento que vamos a tener va a ser breve, va a ser menos agudo, menos fuerte, porque aquí entendemos que sufrimiento, diferente que dolor, es opcional y evitable. Dolor viene con lo que nos sucede, pero el sufrimiento es a causa de lo que nosotros agregamos mentalmente a lo que sucede. Claro, periódicamente algo que nos causa dolor o incluso dolor grave sucederá en nuestra situación de vida exterior. Pero aquí aprendemos a no convertir eso en sufrimiento. Entonces, el sufrimiento que acostumbrábamos traer, aprendemos a eliminarlo. Y el sufrimiento que nos llegaba a causa de cosas que suceden en el presente, aprendemos a eliminarlo. Porque ahora, muy pronto, aceptamos, actuamos, nos adaptamos, hacemos lo que podemos en cada situación de la vida y lo más pronto posible soltamos el dolor antes de que se convierta en equipaje emocional permanente que traemos. Es la nueva manera de vivir. Y con disciplina y práctica todos podemos evitar que la negatividad
y el sufrimiento tomen control de nuestra actividad mental. Porque ahí es donde se agarra. ¿Verdad? El sufrimiento se agarra de tu actividad mental, de tus pensamientos, de las historias repetitivas, de ahí se agarra. Y si no aprendes a soltarlo, ahí lo traes, y ahí lo traes, y ahí lo traes. Aquí aprendemos a soltarlo mejor. Al cuidar y vigilar los pensamientos, todos podremos ir soltando y eliminando el equipaje emocional con que vivíamos. Al soltar este equipaje emocional, nuestro estado de consciente se va a elevar y nuestra calidad de vida sube a nuevos niveles. Entonces, el estado de conciencia se eleva y la calidad de vida sube a nuevos niveles de paz interior y felicidad, porque eso depende de cada uno, porque el lugar donde llevabas el equipaje emocional era en los pensamientos, porque los pensamientos llegaban inconscientemente. Cuando nosotros empezamos a ser conscientes los pensamientos, entonces nos damos cuenta que lo traemos y lo soltamos para que no nos siga haciendo daño. Por eso es que esta enseñanza tiene más que ver con soltar y eliminar que con añadir. Vienen a un maestro, a una enseñanza, y la enseñanza te puede ayudar, si lo pones en práctica, a quitar lo que te estorbaba. Todos ya tenemos en nuestro interior la semilla de la iluminación, luz divina, una sonrisa interior y un estado natural de paz, armonía, dicha y amor. Ya lo tenemos. Todos ya somos seres espirituales que temporalmente tomamos una forma o un cuerpo. No es al revés, no es que somos únicamente personas físicas que de vez en cuando tenemos una experiencia espiritual. Nos damos cuenta que somos seres espirituales que temporalmente tomamos un cuerpo físico. Actividad mental innecesaria, repetitiva o negativa puede cubrir esa maravillosa parte espiritual de nosotros si no tenemos cuidado manejando nuestra atención. La clave es la atención. Si damos atención a pensamientos problemáticos, pues ahí se quedan y pueden cubrir lo más profundo en nosotros. Pero si tenemos cuidado con la atención, nos damos cuenta que tenemos esos pensamientos y negamos darle la atención a ellos, se van como nubes llevados por el viento. Si no hay algo aquí en este instante afectándome adversamente, podemos estar seguros que son los pensamientos que nos está haciendo ese daño. Entonces, muchas veces alrededor de nuestro equipaje emocional del pasado circulan muchos pensamientos, mucha actividad mental. Y si nosotros lo permitimos, esa actividad mental, esos pensamientos pueden cubrir lo más maravillosa cosa que tenemos, la parte más maravillosa, que es la parte espiritual. Lo cubre porque estamos dando atención a los pensamientos preocupantes, repetitivos, problemáticos, en vez de reconocer esa parte maravillosa, esa parte profundo que tenemos todos, la parte espiritual. Al ir eliminando
excesiva actividad mental y pensamientos dañinos, nuestro estado natural de amor, compasión, alegría y paz se vuelve mucho más accesible. Para poder eliminar y soltar equipaje emocional, vamos a tener que estar dispuestos a soltar muchos de los pensamientos que acostumbrábamos tener. Ese es el cambio interior que vamos a empezar a desarrollar cada uno y ir soltando los pensamientos que antes nos hacían daño. Por eso es tan importante estar seguro de no formar una identidad con tu dolor pasado. Porque cuando haces eso, inconscientemente vas a estar renuente a soltar los pensamientos de tu equipaje emocional que te hace daño, porque piensas que es quien eres. Cuando reconocemos, sí, esas cosas pasaron, pasé por todo eso, pero no es quien soy. Soy algo mucho más profundo que eso, que nosotros aquí en esta enseñanza llamamos, por ejemplo, espíritu, vida temporalmente manifestado en un cuerpo. Es quien soy, no mis tristezas pasados, no las experiencias difíciles que tuve. Eso me ayudó a aprender, eso me ayudó a aprender lecciones, y tal vez en todo eso hay también algunos recuerdos bonitos que puedo conservar, pero no voy a conservar ya más el dolor, el sufrimiento, el equipaje, la carga del pasado. Eso lo suelto. A todos nos han pasado cosas, entre comillas, malas. Todos nos hemos equivocado. Todos hemos tenido decepciones y pérdidas. Pero al estar dispuesto a soltar los pensamientos de sufrimiento del pasado, podremos descubrir y vivir desde una parte más profunda en nosotros y ayudar a la necesaria transformación de conciencia humana, que es la razón que estudiamos esto, que practicamos esto. Porque podemos eliminar carga emocional, podemos vivir con paz interior y podemos ayudar con la transformación de conciencia humana. En este tipo de enseñanza continuamente nos están recordando quiénes somos a un nivel profundo, que es importante, porque sin este tipo de enseñanza es muy común olvidar quién somos o pensar que somos solamente el ego, el cuerpo, unos cuantos años de pasado, con un nombre, y olvidar que somos algo mucho más profundo que eso. Cuando la atención está absorbida principalmente en pensamientos acerca de nuestra situación de vida exterior, de pasado y futuro, es muy común olvidar quién somos a un nivel más profundo. Pero aquí aprendemos a vivir con balance, honrando y reconociendo ambas partes de nuestra naturaleza dual. Dual porque una parte es lo físico material y otra parte es lo espiritual. Aquí aprendemos a vivir balanceado y honrando ambas de esas dos partes. Desde un lugar más profundo en nosotros empezamos a poder escuchar una voz más profundo que el ego, que la voz del ego. Y en esa voz encontramos que es una voz que nos ayuda a tener más paz interior, que nos recuerda continuamente quiénes somos a un nivel más profundo, y una voz que nos da consuelo y aceptación en los tiempos difíciles. Al poder aceptar los cambios que todos tendremos y adaptarnos a ellos,
Eso nos ayuda a conectarnos con una parte más sabia en nosotros y podremos escuchar una voz que nos motiva a cumplir nuestros propósitos y metas. Esa voz ayuda a que el cambio de conciencia pueda florecer en nosotros y que podamos tener destellos de entendimientos profundos. Cuando cultivamos esa parte de nosotros, nos fortalecemos espiritualmente y crecemos en entendimiento y sabiduría. Cuando pasamos por los retos de esta vida, si nos apegamos y resistimos, estamos negando a seguir con el flujo, con el fluir de la vida, y eso nos hará sufrir. Lo contrario de apegarse y resistir es soltar y aceptar. Y eso nos permite vivir con paz interior y aparte nos ayuda a tener las palabras adecuadas para poder ayudar al prójimo. Entonces todos podemos soltar la carga del equipaje emocional de nuestro pasado y caminar como una bendición sobre esta tierra con las palabras adecuadas y necesarias para ayudar al prójimo a que él también pueda tener este despertar espiritual y ser parte de la transformación de conciencia humana tan importante y tan necesaria hoy en día. Muchas gracias por escuchar.